Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por seguir ahí, por buscarnos, por encontrar información veraz y por el seguimiento. Sé que hay mucha gente cada vez más que cada día nos ven y eso me hace muy feliz. Pueden verlo a través de YouTube en el primer canal, Castillón Confidencial, este mismo, o buscar un poquito más de información en el segundo, Confidenciales Castillón. Muchas gracias y gracias sobre todo a los amigos que estuvieron el viernes pasado a las 6 en Canarias, 7 en la península de la tarde en nuestro directo. Nos hicieron muy felices. Amigos de Spotify, Spreaker, Amazon y iVoox, gracias por seguir ahí. Suscríbanse, apóyennos y con el Bizum, con el PayPal, ayúdennos a seguir no dependiendo de ni un solo euro de dinero público. Hay muy pocos medios que lo hagan así. Miren, hoy es el día D y no sé si va a ser realidad. Yo tengo la esperanza de que sí, a pesar de que hay voces que me dicen que no lo crea. Pero yo creo que sí. Hay un grupo de mercenarios, el más importante grupo de mercenarios internacional, se llaman Blackwater, es una empresa privada y han dicho que a partir de hoy se pone en marcha la recuperación de Venezuela. Lo han hecho en redes sociales con este vídeo. Un movimiento imparable ha comenzado y la historia de Venezuela está a punto de cambiar para siempre. Esta vez no hay marcha atrás. Hoy, Miraflores está en pánico. Saben que lo inevitable se acerca. No te dejes engañar por sus alardes y risas nerviosas. El temor crece porque nuestros aliados más poderosos del mundo se unieron a este movimiento y han decidido que esta vez al régimen se le acabó el juego. Ya casi Venezuela será la fuerza que hará cumplir la voluntad del pueblo. Será el motor de un cambio que no podrá ser detenido. Falta poco, Venezuela. En unos días serás testigo y protagonista del renacer de una nación. El momento es ahora. Esta vez, sin duda, es distinto. Ya casi Venezuela. Falta muy poco. Incluso han colgado una cuenta atrás, ahí han visto la fecha, 16 de septiembre de 2024. Y es cierto, ¿por qué lo anuncian, no? Están evitando el efecto sorpresa. Si no lo es, ¿por qué nos vuelven a dar esperanzas? Por lo tanto, hay que esperar. Estamos hablando de un grupo de mercenarios que necesita publicidad y propaganda, que se mueven por dinero y que han de publicitar sus victorias. Lo que no publicitan son sus derrotas. Los Blackwater son mercenarios profesionales desde los 90. Esta empresa privada trabaja en todo el mundo y es cierto, gobiernos de todo el mundo, desde Emiratos Árabes a Estados Unidos, les han contratado en infinidad de ocasiones para hacer trabajos sucios. Son capaces de todo, desde el asesinato al secuestro a la tortura, y parece que son muy eficaces. El jefe es el ex Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Erik Prince, y lo que sí sabemos, les doy información, es que están en Venezuela. Eso es cierto, pero no ahora. Llevan 5 años formando a un ejército de mercenarios por Colombia, la mayoría colombianos, pero no todos colombianos, con la intención de derrocar a Maduro. ¿Qué han hecho en 5 años? Buscar inversión, publicitarse. Decía el amigo peruano, el gran periodista Jaime Bailey, que pedían 1 billón con B para poder actuar en Venezuela. Seguramente, si lo dice Jaime, es verdad. Pero es que es muy caro mantener un ejército de 5.000, entre 3 y 5.000 soldados mercenarios seleccionados uno a uno.
Este hombre y este grupo de mercenarios muy partidario de Donald Trump han conseguido financiación, no sabemos la cantidad, de diferentes estados y también de exiliados venezolanos que han pagado millones para que sigan trabajando, para que compren armas, drones, material ligero. Incluso en el pasado llegaron a presentar un plan a Guaidó, cuando Guaidó parecía el presidente en el exilio, para recuperar el poder en Venezuela, pero no se consiguió nada. Les ha subcontratado la CIA, como decía, más de una vez. Por ejemplo, cuando había que localizar a Bin Laden, ellos participaron en la caza de Bin Laden. No fueron los que mataron y encontraron el lugar, eso fue el ejército, pero sí que se les llamó, y no es la primera vez, se les ha llamado muchas veces. ¿Cuál es el objetivo de los Blackwater hoy o a partir de hoy en Venezuela? Cazar a Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino y a Gran Arteaga, entre otros. Esos 4 nombres están en su lista. Presuntamente estarían subcontratados por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que se dice en los mentideros. No hay forma de comprobar que sea cierto, ni documento firmado alguno. De hecho, si sale mal, ellos saben que están solos. Garantizan, me aseguran, la seguridad de diplomáticos y altas personalidades en la zona. Y el contrato firmado, este y todos los que firma Blackwater, asegura que entregarán a los miembros del gobierno venezolano vivos o muertos. Si es cierto, lo sabremos en próximas horas, en próximos días. La noticia, después de aparecer en redes, ha dado la vuelta al mundo. Fíjense, Canal 26, Argentina. Atención con esta información, que dice así: el 16 de septiembre cambiará la historia en Venezuela. Y no lo ha dicho cualquier persona, sino el creador de uno de los principales grupos de mercenarios del mundo, me refiero a Blackwater. Allí los estamos viendo en acción. Están por todo el mundo y también en Venezuela. Quien dijo estas palabras fue Eric Prince, justamente el fundador de esta empresa privada de mercenarios. Como les decía, es la más importante del mundo y hace una declaración. La noticia, Venezuela. Señores, ha empezado a saltar por todo el planeta. Bueno, en España no, aquí es otro mundo, aquí la información está muy manipulada. Es más, hay quien desde el otro lado de la trinchera dice que van a atacar un grupo de mercenarios americanos, el legítimo poder democrático de Maduro. Cada uno lo ve como quiera. Mantenemos la esperanza de que algo suceda. No bajamos la guardia, pero no crean todo lo que parece. Estamos hablando de una empresa que se mueve exclusivamente por dinero. Nos iría bien, aunque fuese así, porque somos conscientes que el gobierno de Venezuela, el que ocupa ahora el poder ilegítimamente, solo se irá por la fuerza. Tenemos un teniente coronel experto en inteligencia en unos segundos que nos contará mucho más sobre los Blackwater y esta operación. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal.
Nos gustaría a todos creer que existe un ejército que defiende la libertad y la democracia por encima de países, partidos o dictadores. Pero queremos saber qué es este Blackwater del que les hemos hablado. Si hoy puede ser el día de o no. ¿Por qué publicita un ejército que va a actuar? Es algo que no se hace nunca. Claro, este ejército a la vez necesita financiación y por lo tanto han de hacerse publicidad para futuros contratos. ¿Va a pasar algo hoy en Venezuela o será una nueva decepción? Hay un teniente coronel que fue agente de inteligencia español y que tiene casi siempre las claves de todo lo que hablamos que sea de ámbito militar en este espacio. Don Francisco Vendala, bienvenido. ¿Cómo está usted? Pues estoy estupendamente y te doy las gracias nuevamente, Albert, por dejarme dirigirme a tus cada vez ya más miles de seguidores. Bueno, 106.000, 107.000 y vamos tirando, no está mal. Mucho esfuerzo y gracias a colaboraciones como la suya. ¿Qué es este Blackwater? ¿Nos podemos fiar de que hoy ocurra algo en Venezuela? Vamos a ver, en principio, como muy bien has adelantado, yo creo que no nos podemos fiar porque, lógicamente, primero un paso como ese en la guerra, la sorpresa es esencial. Y en un caso como este sería todavía mucho más esencial. Además, hay que tener en cuenta, ahora lo veremos con los datos que voy a aportar sobre Blackwater, que bueno, el ejército venezolano tiene dientes, no son niños pequeños. Y además, por desgracia, como hemos dicho, tú has apuntado muchas veces, mientras no giren, mientras no viren las fuerzas policiales y las fuerzas armadas venezolanas, que hoy por hoy son las que sostienen a Maduro, pues ahí no hay nada que hacer. Lógicamente, se puede intentar lo que parece ser que Blackwater, vía su manager, digamos, su CEO, que es Eric Prince, ha anunciado, pero ya el mero hecho de anunciarlo levanta sospechas si no hay algo detrás meramente pecuniario, meramente para la empresa, porque esto es una empresa, Albert. Ya. Lo cual no implica que a lo mejor puedan actuar. Es decir, tenemos claro que solo por la fuerza o cambiando de bando los militares se acabará la dictadura venezolana. Si dicen tener 5.000 soldados privados, mercenarios, la mayoría colombianos, ¿serían suficientes para ocupar Venezuela? Bueno, yo creo que no, en absoluto. Aparte que existe el problema. Han tenido una base en Lima, en Perú, de cerca de 3.000 mercenarios de varios países, sobre todo en este caso de Sudamérica, pero claro, hay que transportarlos, hay que llevarlos y hay que ocupar de una manera al estilo golpe de Estado, hay que ocupar los puntos neurálgicos, en este caso de Caracas y de alguna cosa más. Tendría que ser con la colaboración de los propios militares venezolanos, si no, ahí no hay nada que hacer. Podría ser una carnicería para esta gente, por mucho que fueran 3.000 o 5.000, como se está hablando, entre 3.000 y 5.000. Y luego hay que contar con el armamento. Ahora veremos, Blackwater pues no deja de ser una empresa privada fortísima y voy a adelantar ya algunos datos. Vamos a ver, se creó a finales de los 90, lo crea Eric Prince, que fue un ex-SEAL, ex-Navy SEAL, y lo crea en principio pues con mucho dinero que nunca se supo de dónde había salido porque nada más y nada menos que compró en Carolina del Norte un terreno de 28 kilómetros cuadrados, Albert, algo inmenso, algo inmenso. ¿Por qué le pone Blackwater? Bueno, pues a mucha gente dice, bueno, el agua negra, sucia, la guerra sucia. No. Es que el terreno que compró está en unos pantanos de estos inmensos de Carolina del Norte donde el agua está llena de turba, es turbia y demás. Entonces, pues se le ocurrió ese nombre, simplemente. Pero ha evolucionado mucho. Actualmente, bueno, ha cambiado de nombre varias veces. Ahora se llama Academy. Ha tenido otros nombres, XE, bueno, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, Blackwater, vamos a dejar con ese nombre que es con el más conocido, está formado por un holding de 10 empresas filiales suyas. 10 empresas que se dedican todas al tema de seguridad, fundamentalmente al tema de ¿qué? Pues de adiestramiento de personal en seguridad en todo tipo, pero incluye también escoltas e incluye también operaciones especiales. Ahora hablaremos de ellas, Albert. Tiene estas empresas, cada una se dedica a algo, algunas simplemente al mantenimiento de sus campos de tiro, de sus barracones, etcétera. Pero hoy tiene también adiestramiento de perros, tiene también una división, o sea, una empresa dedicada a helicópteros ligeros,
tiene otra empresa dedicada a blindados ligeros siempre, y bueno, desde el 2006 tiene una de las filiales de esas 10 que fabrica drones, Albert, que es el arma ya no del futuro, sino del presente. Hoy los drones son el no va más. Bueno, y cada vez lo van a ser más. Es una empresa fortísima, lógicamente, cuyo dinero inicial nunca se ha sabido muy bien de dónde sale. ¿De dónde sale? La evolución, claro, hace sospechar que puede venir, lógicamente, del gobierno norteamericano. Bueno, ¿Sabes? es que Como siempre, de sus... lo comentaba al inicio, teniente coronel, me decían que la CIA contrató a algunos miembros de Blackwater para pillar a Bin Laden, y eso les dio un prestigio internacional, ¿no? Claro, en realidad parece ser que fue para que dieran seguridad a las bases que los norteamericanos situaron en Pakistán y demás para cercar a este hombre y lograr eliminarlo. Porque de esa manera tenían más medios para dedicarse, digamos, a esa captura. La primera intervención importante de Blackwater fue cuando el Katrina, en Nueva Orleans, New Orleans, con el tifón aquel, pues los emplearon pues, para dar seguridad y evitar saqueos y demás. Pero a partir de ahí fueron evolucionando. Su, digamos, etapa dorada fue con George W. Bush, con el presidente Bush y con Irak, sobre todo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no hay que olvidar que son mercenarios, Albert, en el peor sentido de la palabra. O sea, todo por la pasta, todo por el dinero, todo, y cuando digo todo, porque han sido empleados también en secuestros, es decir, en todo aquello que un ejército regular no podría realizar, no debe realizar incluso en guerra, porque sería un crimen de guerra, etcétera, etcétera, estaría vulnerando sus propias normas. Eso hay que hacerlo a través de ¿quién? De terceros. Entiendo, pero en este caso, ¿significa eso que si están en Caracas y me aseguran que están y llevan meses, años en Caracas, les ha contratado Estados Unidos bajo mano para que sean ellos los que actúen y no el ejército norteamericano? En ese caso, si eso se confirma y si es verdad, sí. Porque lógicamente Estados Unidos no puede hacer lo que ya hizo en su día en Panamá y demás, porque hoy día eso no se lleva, Albert. Sí, que si es un grupo de mercenarios, allá ellos, allá con lo que ocurra con ellos, y desde luego no hay responsabilidades por parte de ningún gobierno, por mucho, Albert, que podamos sospechar, y por mucho que dentro de un mes salgan artículos periodísticos diciendo yo afirmo que tal y que cual. Pero lógicamente pero no hay... Claro, nunca habrá pruebas como de otras cosas, ¿no? Como de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, son los ideales para hacer aquello que un gobierno no puede hacer, no debería hacer, porque estaría vulnerando leyes o propias o internacionales. De ahí ha venido su éxito. Prudencia en la fecha de hoy, prudencia, pero existe la posibilidad de que puedan actuar. Otra cosa es que tenga éxito, no lo tenga, de qué manera actúen. Yo sé que usted ha hecho algunas llamadas telefónicas a gente que conoce lo que está pasando en esa zona. ¿Qué le dicen esas fuentes? Bueno, a mí me dicen que esas fuentes, que todo es falso, que no hay que fiarse en absoluto, que todo puede ser simplemente una campaña propagandística de Erik Prince, porque lógicamente ha descendido su nivel de negocio, ya que en las guerras actuales, en los conflictos actuales, no se le está contratando tanto como en aquellas épocas de Afganistán y de Irak, que fueron sus sueños dorados. Entre otras cosas también porque tuvieron sus meteduras de pata. En el 2007 asesinaron a 16 civiles por error iraquíes, salieron un par de ellos condenados, que después indultó Trump, y bueno, la cosa no fue bien, no quedó bien. Después en el Yemen han tenido más de un revés grave, y eso hace que se empiece a dudar. Lógicamente, no cabe duda que son grupos pequeños, bueno, pequeños digo que, bueno, algunas veces ha habido hasta 1000 mercenarios de estos de Blackwater por ahí contratados, en África también, han sido utilizados por casi todos los gobiernos, digamos, de esa esfera, también de la península arábiga, pero lógicamente su capacidad tampoco es la de un ejército normal. No tienen armamento pesado, no tienen carros de combate, no tienen artillería. Y bueno, yo creo que en Caracas dependerá del ejército. Otra cosa es que si actúan, si es verdad, habría que verlo, entonces se aprovechen las Fuerzas Armadas para girar y aprovechar eso para derrocar a Maduro.
Pero bueno, yo creo que Maduro hoy por hoy, bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil. Que sea es difícil. Blackwater como la espoleta, como el momento para aprovechar las Fuerzas Armadas y empezar a actuar. Tal y como me lo está explicando, aunque no es fácil, este grupo de mercenarios necesita un golpe de efecto porque están en horas bajas. Conseguir la victoria en Venezuela sería un golpe de efecto para que les volvieran a contratar países de todo el mundo. O sea que habrá que estar muy pendientes. Yo no pierdo la esperanza de que ocurra, aunque estará conmigo. Qué triste con la de organismos internacionales que hay, que tenga que venir un grupo de mercenarios pagados a lo mejor a sacarnos las castañas del fuego. Esto es muy triste para un militar como usted o para cualquier ciudadano, ¿no? Es tremendo porque lo que estamos viendo en Venezuela es algo, digamos, repugnante, es algo tremendo, pero resulta que la comunidad internacional, Albert, no nos engañemos, mucho bla bla, mucha palabra, pero poco hacer. Y sí, hay medios para hacerlo, y había medios para hacerlo legalmente, pero tampoco están por la labor, creo yo. Andan chalaneando también. Sí, mucha declaración aquí, allá, el Congreso nuestro incluso, pero realmente no se está haciendo nada. Yo creo que hay intereses soterrados y muchos, y posiblemente también de parte de Estados Unidos, que a lo mejor le interesa de alguna forma que allí este hombre siga sentado en la poltrona. Hay intereses petrolíferos, hay intereses de empresas, y no nos olvidemos que el imperio, cuya capital ya no es Roma, sino Washington, pues nunca se sabe lo que, digamos, se trae entre manos, ¿no? Yo creo que es muy triste en cualquier caso, y sobre todo lo peor es que tengan que ser unos mercenarios puros y duros, porque se mueven únicamente por intereses económicos y son capaces de hacer cualquier barbaridad. Con a una cosa se le ha pillado también, torturas y demás. Eso es tremendo. Yo creo que eso va en contra de esta comunidad internacional que habla de libertad, que habla de democracia, pero que a la hora de la verdad sostiene regímenes que no lo son. Aquí, allí, donde les interese, sobre todo donde les interese. Albert, hay una cosa muy clara: en relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos duraderos, hay intereses. Y los intereses también pues varían según las circunstancias, evolucionan, cambian a veces en 24 horas. Y ese es el asunto en este caso. Blackwater tiene sus intereses económicos, 100%. Los demás gobiernos, pues estamos viendo que, bueno, andan un poquito la chita callando. Así sigue Maduro, que lo sabe, y por eso se mantiene, Albert. Es lo que tú estás diciendo estos días y tienes toda la razón. De todas maneras, hoy, como bien has dicho, y sobre todo tú vas a estar ahí, como siempre, pues donde surge la noticia. Y de eso esperamos de ti, Albert, porque a lo mejor surge. Y bueno, pues... Bueno, hay que... hay gente que dice, de acuerdo, son lo peor, pero si echan a Maduro, buen trabajo han realizado. Bueno, señores, ahí ya vamos a esperar. Hoy es el día D, lo han anunciado, veremos si es un globo sonda, si hay algo de realidad, o si, lo que ha dicho me parece muy importante, o si lo utilizan como excusa algunos militares contrarios a Maduro para demostrar en favor de quién están, que esa sería la mejor opción, que el propio ejército fuera el que se rebelara y se pusiera al lado del pueblo. Francisco Vendala, teniente coronel, exagente de inteligencia, un placer como siempre. Muchísimas gracias. El mío, Albert, contigo y con tus seguidores. Un abrazo muy fuerte. Gracias. A la espera de lo que pueda suceder hoy, María Ángeles López de Celis, secretaria de Presidentes en Moncloa. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de incorporarme de nuevo después de una visita a México maravillosa que a ocasión habrá de comentar. Bueno, de México hablaremos, pero primero, ¿alguna vez, hasta donde puedas contar, algún presidente español de los que tú fuiste secretaria contrató mercenarios? Todos recordamos la época del GAL, ¿no? De alguna manera, bueno, pues sí, digamos que con una peculiaridad que no puede ser más que la lucha contra una banda terrorista que nos tenía a España acogotada. Probablemente ese terrorismo de Estado no fue la mejor idea. Pero cuando se habla de la guerra sucia contra ETA, yo siempre pensaba que la guerra contra el terrorismo nunca puede ser limpia. Hay que acabar con eso como sea. Recordamos. Pues ya me has contestado. Ya me has contestado.
Mi querido Miguel Ángel Ordóñez, escritor, analista desde Marbella, el terror de Felipe González y sus propiedades en Dominicana. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Muy bien, un poquito acelerado, porque he tenido que venir en el Lamborghini deprisa corriendo. Sí, claro. Lo acabo de aparcar ahora ahí en la puerta. Ay, no me hagas hablar del Lamborghini. Bueno, te decía que hay que hablar de México porque cuidado que López Obrador está desatado. Acaba de aprobar una ley, me contaban el otro día, para que cualquier abogado pueda ser juez en según qué zona, en según qué población o estado y tenga la potestad de ser juez. Imagínate Sinaloa, ¿eh? Imagínate que el abogado del narco más importante de la zona, ahora además juzgará a los suyos. Esto lo está haciendo el presidente de México. Y además me da un miedo, ¿no? Además lo que pretende es que los jueces sean elegidos por el pueblo. De tal manera que ¿quién va a financiar esas campañas? ¿En Sinaloa o en cualquier otro estado de esos? El mismo que le financió a él la suya, ¿no? Que sabemos qué dinero lo hizo. ¿Qué México te encontraste sobre esto que estamos hablando, más allá de la belleza de la gente, que eso es espectacular? Sí, había muchos disturbios, había mucha revuelta, sobre todo iba en aumento, ¿no? O sea, según se va acercando la fecha del 1 de octubre, que es cuando se supone que se producirá el recambio, que los mexicanos consideran que no va a cambiar nada, todo seguirá igual, pues este señor tenía que sacar adelante una serie de proyectos que todavía no le había dado tiempo a sacar, y este mes, que además es el mes de la exaltación patriótica de México, porque es el mes de su independencia y son muy de celebrar y bueno, todo México es una fiesta constante, pues había muchos disturbios. De hecho, mi hotel estaba en lo que es Ciudad de México, junto al Senado, y tuvimos más de una semana, hasta que yo me fui, las calles aledañas cortadas, teníamos que pedir permiso para poder entrar al hotel. Y bueno, andábamos con las maletas por la calle cada vez que teníamos que salir a otro sitio porque los autobuses no podían acceder a la puerta del hotel. Os puedo decir que policía había muchísima, mucha vigilancia, pero no trastornaba la vida de la ciudad. Había una zona donde estaban acampados los manifestantes en tiendas de campaña, dormían por la noche. Y claro, pues la vigilancia era continua. Como bien sabéis, las patrullas de policía en México van de 3 en 3 y bueno, pues tampoco se les veía muy preocupados en principio, ni muy... Ahora, la parafernalia es increíble, ¿eh? O sea, nada que ver con nuestros antidisturbios, ¿eh? Eso es que parece que vamos a entrar en guerra en cualquier momento. Es una cosa alucinante. Sí, había mucho movimiento, pero es verdad que los mexicanos decían que bueno, ¿qué es lo que hay? Son gente en general con escasa cultura política, que vive de una forma... ¿A quién te refieres? ¿A los policías o a los manifestantes? No, a la población en general, ¿no? Piensan que bueno, ¿qué es lo que les toca? ¿Qué más da? ¿Cuántas décadas llevan a presidente puesto y suelto que al final quien les coloca es la estructura a menudo del narco y es quien les financia? Para va que en todo aumento, igual, ¿no? Además, la gente normal vine en el avión de vuelta con un matrimonio mexicano que venía a hacer el Camino de Santiago y encantadores, hablamos mucho durante el viaje y me contaron efectivamente que el narcotráfico está siendo un azote total y que va en aumento, y eso, bueno, pues las consecuencias pues ya sabemos las que son. Es tremendo porque es uno de los países más importantes a nivel mundial, Miguel Ángel. Su frontera con Estados Unidos marca todo. Me dicen que hay 4 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. ¿No hay manera de acabar con ese narcoestado que hay dentro de México? Es muy complicado. Fíjate que ahí está Estados Unidos, que se mete, que tiene mucho cuidado porque está
en el patio trasero de los Estados Unidos, pero es muy, muy complicado. A la vez es un país con una gente maravillosa, gente muy bien formada. En política hay gente muy bien intencionada también, con grandes ideales, pero que conviven con el narco que se ha metido en todas las estructuras, y no solo en México, sino en toda la zona, porque ahí tenemos Venezuela, es otro narcoestado, y etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver en qué desemboca todo, pero es complicado. Los pocos que han intentado acabar con esto, periodistas, fiscales, jueces, han sido asesinados. Si fuéramos allí a hacer este espacio y habláramos del narco mexicano y las relaciones con el poder, duraríamos pocos meses. Eso demuestra de qué estamos hablando, ¿no? De un país donde el poder de la cocaína puede con las armas y las armas con la verdad, no hay más. Me da mucha pena porque es un gran país y algún día será libre. Bueno, tengo información confidencial de la fundación de tu ex jefe, María Ángeles. Me dirás, ¿cuál de ellos? Porque todos tienen fundación. Es verdad. ¿Por qué cada vez que un presidente se jubila montan una fundación? La de Felipe González, la de Aznar, la de Zapatero. ¿Por qué será, Miguel Ángel? ¿Para no pagar impuestos o qué? No seas tan mal pensado. Yo creo que lo hacen por mero altruismo y por seguir contribuyendo a la sociedad, ¿no? Ya, gracias, Miguel Ángel. Vete después de esto ya porque es tremendo. Bueno, la Fundación ONUART. Miren, la Fundación ONUART apareció en los medios de comunicación hace poco, se lo contamos aquí porque antes de irse Escrivá, el ministro español, a dedo colocado en como gobernador del Banco de España, lo que hizo fue firmar un acuerdo y darle 1,5 millones a esta fundación, de manera que pusimos el foco. Bueno, la constituyó el Ministerio de Exteriores, la Caixa y otras empresas españolas. Este programa tiene información de cómo se creó esta fundación y de cuánto dinero recibe. Y como desde hace 7 meses colocaron de presidente del Consejo Consultivo a Zapatero, nos interesa. Hay que decir que Zapatero siempre ha estado vinculado a la Fundación ONUART. ¿Te suena a ti el nombre, María Ángeles? No, hasta ahora no había escuchado nada sobre el tema. Bien. La Fundación ONUART, que como digo, preside ahora el Consejo Zapatero, está, para empezar, domiciliada en Ginebra, aunque es verdad que su sede oficial en España está en Barcelona. ¿Por qué en Ginebra? Bueno, seguramente porque ahí está la cúpula de Barceló, del escultor, maestro, artista Barceló, en la Sala de los Derechos Humanos de la ONU, y ahí empezó todo. Ahora les contaré. Su gestión la controlaba el embajador de España ante la ONU y él era quien daba el visto bueno a todo, dando instrucciones. Por cierto, el despacho Uría y Méndez de Abogados sabe mucho porque es el que se encargó durante años de esos intercambios. Cada año recibía, desde que se fundó, una subvención de 1 millón de euros. Y es curioso porque la fundación solo tenía 2 nóminas. Miguel Barceló, por cierto, cobraba aparte y estuvo cobrando año tras año esa cúpula de la ONU. En 17 años ha estado cobrando subvenciones públicas. Empezó con, de 2007 a 2011, cobró 11,5 millones de euros para remodelar la cúpula de Barceló. La cúpula de Barceló parece que es el fondo que todo lo puede, ¿no? Porque es un pozo sin fondo, de hecho, porque ese presupuesto de remodelación fue aumentando a 16 millones y fue engordando hasta 20 millones, la mitad de ellos, un poco más, pagados por el Ministerio de Exteriores. Luego la fundación paró su actividad de 2009 a 2014 y solo se la veía una vez al año, cuando organizaba un concierto pro derechos humanos el día que se celebran esos derechos, que es el 10 de diciembre. Hace 7 meses ya oficialmente está Zapatero
¿Y qué es lo primero que hace? Organizar para este próximo 10 de diciembre el concierto de derechos humanos. ¿A que no saben dónde? En China, que es un lugar precioso para celebrar el Día de los Derechos Humanos con un concierto, ¿verdad? ¿Qué mejor que China? Socio donde Zapatero trabaja como comisionista de un montón de empresas, entre ellas Huawei. Bueno, y así vamos. El Tribunal de Cuentas le ha tirado de las orejas varias veces a la fundación porque pagaba un montón de gastos corrientes con el dinero que decían que era de la cúpula. No han publicado cuentas en el registro mercantil y reciben dinerito de todas partes. Por ejemplo, hace 3 años firmaron un acuerdo con el consorcio de la Zona Franca de Barcelona, presidido por Pere Navarro, exalcalde de Tarrasa, PSC, PSOE. La Fundación Repsol en abril les dio 40.000 euros, la Fundación La Caixa 80.000, la Fundación Tarragona otra cantidad. Es un pozo sin fondo de dinero de otras fundaciones y de dinero público. Y ustedes me dirán, sí, pero ¿qué hace? Pues miren, además de arreglar la cúpula de Barceló hace 40 años y un concierto al año de derechos humanos en países que no lo respetan, nada más. No sabemos qué más hace. Esto de las fundaciones, Miguel Ángel, este país debería empezar a repasar una a una, hacer auditorías. Es un pozo sin fondo de dinero público para pagar a los tuyos, ¿no? Sí, evidentemente. Y además, cuando aquí se mezcla con Naciones Unidas ya ni te cuento, ¿no? Aquí ancha es Castilla y, de hecho, fíjate que hasta muy recientemente Álvarez se ha permitido el financiar un puesto y un equipo de trabajo para enchufar directamente a la cuñada del señor presidente del gobierno, ¿no? La pareja del famoso David Azagra, ¿no? El hermano de Pedro Sánchez, que está bajo investigación judicial en este momento, ¿no? Esto es la historia de no acabar, sin lugar a dudas, ¿no? Y ya, si está de por medio Zapatero, pues ni te cuento, ¿no? Ya. Las fundaciones, María Ángeles, cuando estabas en Moncloa, ¿se sabía a quién había que darle dinero? ¿Te llegó información de la que fuese? No. A ver, esto en principio se trata en otros despachos diferentes. Es evidente que el presidente del gobierno y los más altos cargos de su gabinete están enterados de lo que se hace y de lo que hay que hacer y darán las instrucciones oportunas, pero no llega a... además, tenéis que entender que en mi caso han pasado muchos años, todo esto no era tan habitual como es ahora y bueno, pues incluso no había la misma transparencia tampoco. Ahora, más tarde o más temprano, todo se acaba sabiendo. Y bueno, pues tengo que decir que todo eso que estoy escuchando, que desconocía, bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? ¿Que me sorprende? Pues ya no me sorprende nada. O sea, eso, fundaciones con unos objetivos tan diluidos que no sirven para nada, pero que se pone al cargo y a la cabeza una persona relevante que es un cebo para conseguir financiación. Exactamente. Y al final es eso todo el tema, ¿no? Todo se reduce a eso. Exacto. A dinero, ¿eh? A dinero. Bueno, decir que agradezco mucho... ponete el correo electrónico porque buena parte de esta información que les acabo de dar me llega de alguien que tuvo que ver con la administración de esa fundación hace años y se ha puesto en contacto con nosotros. Ella sabe quién es, hablaremos en breve, pero nos ha pasado mucha información confidencial contrastada. Luego hemos hecho nuestras averiguaciones en registro mercantil, etcétera. Pero sigan haciendo, mándenos datos, queremos que el dinero público no se siga regalando a los amigos del partido como está ocurriendo ahora, ¿no? Que es penoso, pero es así. Bueno, y por cierto, hablando de dinero público, la UCO está investigando, lo cuenta The Objective, Teresa Gómez y Ketty Garat. La UCO está investigando a varias constructoras, la mayoría de Valencia,
por haber pagado presuntamente comisiones a Ábalos cuando era ministro de Transportes. Digo de Valencia porque es donde nació él, ¿eh? Podrían tener relación de amistad. Escuchen, porque Ketty Garat además nos contaba hace poco en entrevista que todo tiene que ver con el incidente de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Incidente que nunca fue un problema diplomático, porque a Delcy la llamó el gobierno español, la llamó Sánchez, la llamó Ábalos para que viniera. No fue que quería aterrizar haciendo... No, la llamamos nosotros. Escuchen, por favor. No se encontró el gobierno con un incidente diplomático en Barajas que tenía que resolver de madrugada porque de repente avisan en aduanas que viene una persona que está vetada a su entrada en la Unión Europea, sino que es Ábalos el que le invita. Le invita como secretario de organización. ¿Por qué? El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, no sabía que el secretario de organización estaba invitando a instancias de Víctor Gonzalo de Aldama a Delcy Rodríguez a España. Y ya no solo por qué, ¿para qué? ¿Para qué venía a España? Sánchez lo sabe todo del Delcygate y también lo sabe José Luis Ábalos. Y que esa es su manta de la que tirar. Yo creo que es la manta en la que más daño le puede hacer a Pedro Sánchez. Hoy cobran más sentido el sobre relativo a los gastos del ministerio, el sobre relativo a los gastos del partido y el sobre relativo a los gastos de José, del ministro. ¿Por qué cobran más sentido? Porque lo que nos dijeron en su día es que esos sobres que estaban llenos de billetes de 500 euros, cuya procedencia era desconocida y también dudosa, se utilizaban para pagar esas habitaciones de hotel, se utilizaban para pagar esos trayectos en AVE, en avión, en tren, en el medio que fuera, los pagaba Koldo y luego cursaba la devolución de esos gastos a través del partido y del gobierno. La escena, simplemente la escena que me han contado, y la he contado alguna vez aquí, en un hotel de Canarias, en el que el señor ministro se va del hotel, la cuenta eran 1.800 euros, y saca Koldo el sobre con billetes de 500 y paga. Miguel Ángel, esto no puede ser normal. Si lo hiciéramos tú o yo nos daría vergüenza. Que lo haga un cargo público es un escándalo. Es un escándalo, pero es más normal de lo que tú piensas, ¿eh? Yo conozco aquí joyerías en Marbella donde más de un político llega con efectivo arrasando, ¿eh? Gente que debe tener una capacidad de ahorro extraordinaria porque el sueldo no da para eso. Pues, ¿políticos de cualquier color? Sí, yo te diría que de cualquier color, sí. Sí. O sea, ¿no se avergüenzan de ir con sobres todavía en el siglo XXI con billetes de 500 y que siendo quienes son, ¿no les daba vergüenza que les reconozcan, que sepan quién es el que lo hace y que sea un cargo público? ¿Pero qué es eso? Después de todo lo que ha llovido, debería caérseles la cara de vergüenza, desde luego. Y por lo menos deberían ser precavidos de no tomarse tanta ligereza, ¿no? con este tema. Sobre todo en lugares como Marbella, donde, en fin, sabemos un poquito de bolsas de basura rellenas de billetes de 500. Precisamente por eso, ¿no? Sí, es más frecuente de lo que nos imaginamos. Y de hecho, fíjate cómo Koldo iba así por la vida, y pagando efectivo a tutiplén, ¿no? Por todos los lugares, ¿no? Claro. Y poco a poco va surgiendo un poquito más de porquería. Ahora son las constructoras que se está investigando si daban dinero al secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Transportes, ¿no? Esto es la misma práctica de siempre. Lo que pasa es que cuando la hacen los de enfrente, los otros, está muy mal y ahí se rasgan mucho las vestiduras, ¿no? Pero cuando lo hace alguien de los nuestros, cambia el cuento totalmente. María Ángeles, ¿se manejaba dinero en efectivo? Hablo de cantidades en Moncloa. ¿Hay caja fuerte en Moncloa? Ahora lo desconozco, pero evidentemente sí, la ha habido durante toda la vida. Hay gastos reservados. Hay una partida de gastos reservados que hay que justificar. Nadie dice que no haya que justificar, pero su justificación no pasa por el mismo filtro que el resto de los gastos normales y corrientes de Moncloa. Es evidente. Con eso se pagan muchos servicios
bueno, pues de espionaje. En los tiempos de ETA, en los tiempos duros de ETA, se pagaba a los confidentes, se pagaban muchas cosas que de alguna manera había que ocultar, lo cual no quiere decir que tuvieran un destino ilegal, no, era otro tipo de cosas, lo cual era muy, muy delicado el tema, era muy delicado. Ya me imagino. La caja fuerte, ¿dónde está? Está en el despacho del presidente, en el propio despacho del presidente. Os puedo decir que el despacho del presidente en el edificio del Consejo de Ministros, en la planta, tiene 2 plantas, en la planta superior, dentro del despacho del presidente, está su cuarto de baño y al lado hay un cuartito pequeño donde estaba la caja fuerte. Hoy lo desconozco. ¿Y han pasado muchos años. ¿La combinación la sabes o no? No, yo no. Miguel Ángel y yo queríamos dar una vuelta un día. A ver. Quita. Se lo tienen todos. A mí os prometo que cuando escucho todo esto, a mí me parece que estoy viendo una película, porque no sé cómo se puede tener tanto cuajo para ir con los billetes. Supongo que saldrán de esas partidas, como dice Miguel Ángel, la gente no ahorra en billetes de 500 euros como si te sobrara el dinero todos los meses, si realmente cobras un sueldo, o sea, es que no tiene sentido. Eso tiene que venir de partidas de este tipo, de gastos reservados para no sé qué, de gastos, o de comisiones, ¿no? De comisiones, de cosas poco transparentes. O de las maletas de Delsi, hay muchos pero orígenes, bueno, ir por la vida con un señor detrás que es como un armario, el Coldo que además anda que pasa desapercibido el señor, que es como un armario, y ir por la vida pagando las cuentas según va saliendo el ministro, el otro detrás, es como un mafioso, es una cosa de mafioso. Bueno, y los orígenes de cada uno, pero bueno, ahí ya sí. Es tremendo. Bueno, vamos descubriendo, nos falta la combinación de la caja fuerte para redondear, pero insistiré con María Ángeles en privado, que seguro que su memoria la guarda. Sí. No la han cambiado, ya verán cómo no. Me dais un minuto y vuelvo con vosotros. Hay un magnífico economista, doctor en economía, que es Daniel Lacalle. A partir de hoy recuperamos los comentarios de algunos grandes de este país para decir la verdad y poner las cosas en su lugar. Hablamos con Daniel en segundos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si te gusta este canal, suscríbete al segundo canal del programa, Confidenciales Castillón. Ahí encontrarás nuevas entrevistas, contenidos exclusivos y lo que sucede pero no ves en este primer canal. Contenidos distintos y más personales para ser gente bien informada. Si eres confidencial, suscríbete a Confidenciales Castillón. Es nuestro plan B. Ya sabéis por qué. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Seguimos, hay muchas formas de financiarse y vamos a hablar de economía con Daniel Lacalle un momento, de los secretos que no le cuenta nadie de la economía. Pero antes quiero agradecer a las donaciones que hacen ustedes y que nos hacen libres para no exigir ni un euro de dinero público. El dinero público no está para pagar a la prensa, a ver si se enteran, porque 450 millones se han gastado el último año. 450, o sea, para el país, Televisión Española, Antena 3, Telecinco sí, pero para enfermos de ELA no. Pues aquí no aceptaremos jamás un euro, tampoco de la Comunidad de Madrid ni de la Generalitat. Eso hace que no lleguemos a fin de mes, de acuerdo, sí, pero nos mantiene libres y confiamos en ustedes para seguir ayudándonos. MP Fancy, gracias. Cristóbal AM, gracias. Gracias a Sandra M, que dice por la libertad de expresión, y cada mes su gotita ahí cae en el Bizum o en el PayPal o en la cuenta corriente. Saben que si nos escriben al correo del programa, que es mi correo personal,
les mandamos el número de cuenta donde van los gastos de este espacio. albercastillon7@gmail.com. Gracias a Juan Vicente. Cada vez que aporta dice por la libertad. A Teodoro Falagán dice, aún en el silencio me dicen cosas. Precioso. Gracias a Diana María, a Dacora de Sardañola y a Ana María Duque. Mi querida amiga Ana María Duque es una taxista de Madrid que además de colaborar lleva nuestro logo en el taxi. No es la única, también hay otro taxista de Madrid, Alberto Gutiérrez, que nos ayuda paseando nuestra cara por ahí. Les voy a confesar algo que no he dicho, pero es real, como todo lo que contamos aquí. Alberto Gutiérrez, con nuestro logo en el taxi, el otro día le tocó ir a la parada de Antena 3 y estaba ahí detenido esperando cliente y salió Susana Griso y se quedó mirando extrañada, con la boca abierta, como diciendo, ¿esto qué es? Bueno, ya se lo contará alguien. Lo dicho, olvídense de lo que he dicho. Daniel Lacalle, por favor, doctor en economía, una de las mentes más preclaras para saber en qué situación económica estamos. Hemos recuperado los comentarios de algunos grandes en la política, en la sociedad, en la economía, que irán pasando por aquí cada día a partir de esta semana. Daniel, el primero, ¿cuál es la realidad de la economía española hoy? Daniel, adelante. Hola, Albert. Hola. Nos encontramos ante una situación económica en la que los gobiernos nos dicen que va todo estupendamente, que la economía va como un tiro y que deberías estar feliz. Curiosamente, lo que la gente no parece entender es que los gobiernos lo que hacen es tomar cada vez mayores compromisos de supuestos derechos con el objetivo de, 1, endeudarse masivamente, 2, subirte los impuestos y 3, luego no te pagan esos compromisos y si lo hacen en una moneda cada vez más depreciada. Es decir, nos van convirtiendo a todos en millonarios porque 1 millón cada vez vale menos. Pero lo curioso de todo esto es que se genera además esta nueva Inquisición. La nueva Inquisición lo que busca es cercenar la libertad de expresión, busca que solamente se difunda un pensamiento único. Y claro, piénsalo por un momento. Si la economía fuese de verdad como un tiro, si los gobiernos de verdad quisiesen que fuésemos más ricos, más prósperos y fortalecer la clase media, no tendrían que a la vez buscar cercenar la libertad de expresión, reducir la capacidad de crítica y que la gente se informe por medios independientes. Porque si la economía va realmente bien y tú o yo decimos que no es así, pues la gente simplemente dirá, bueno, pues no estoy de acuerdo y no pasa absolutamente nada. Curiosamente, nos quieren silenciar y nos quieren vetar. Y si te quieren silenciar y te quieren vetar es porque quieren controlar la información, quieren controlar la propaganda y sobre todo que no tengas nada y cuando seas infeliz no tengas cómo quejarte. Un fuerte abrazo. Gracias, Daniel Lacalle, brillante como siempre su análisis. Bueno, aquí seguimos con María Ángeles López de Celis, secretaria de los presidentes en Moncloa, autora de Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, un libro que no pueden dejar de leer y que es un bestseller, ya lleva no sé cuántas ediciones y que lo siguen encontrando en todas las librerías, sino que lo pregunten y en Amazon y por todas partes, ¿no, María Ángeles? Sí, en las plataformas habituales sin ningún problema. Muy bien. Y Miguel Ángel Ordóñez, ¿cómo va tu nuevo libro? Ahí vamos. Eso es que aún te queda. Bueno, queda mucho. No me quiero deprimir pensando lo que me queda. Claro, los libros de Capcana, de toda la investigación de Miguel Ángel sobre propiedades de Felipe González en República Dominicana y mucho más. Es la mayor investigación que se ha hecho nunca y que llevó a tener algún problema judicial que espero haya mejorado ya. Espero, Miguel Ángel, que esté mejor. Bueno, tengo que decir que últimamente
alguna vez fallamos, pero también acertamos, y con Edmundo González hemos acertado varias veces. Una de ellas cuando yo les insistía que Edmundo no ha venido recibiendo asilo aquí, ha venido deportado y bajo amenaza sobre su hija. La hija que aún vive en Venezuela, casada y con 4 hijos. Encarcelaban a su hija si Edmundo no venía donde decía Maduro, no en el país que quisiera, no. Maduro dijo a España, y la negociación se realizó entre Delcy Rodríguez y Rodríguez Zapatero. En una entrevista en la CNN española, el periodista brillante Fernando del Rincón entrevista al fiscal venezolano Tarek William Saab y en un momento dado descubre esa negociación. Este es el momento. El hecho de que se haya ido, del país el embajador Edmundo González Urrutia no tiene que ver por una decisión propia. Usted sabe, igual que yo, que hubo una reunión donde estuvieron Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, y ellos fueron los que condicionaron, por no decir amenazaron con repercusiones, el hecho de que Edmundo se quedara en el país. Esa es la verdad detrás de lo que usted me está vendiendo hoy aquí. Es decir, señores, Delcy Rodríguez y su hermano fueron los que negociaron la salida de Edmundo González. La imagen de Edmundo González paseando por los jardines de Moncloa con Sánchez ha hecho mucho daño a mucha gente. Dice Maduro que va a romper relaciones. Eso es teatro, eso es una sobreinterpretación calculada, es pura mentira para que crean que de verdad Sánchez está enfrentado a él cuando son lo mismo, o casi lo mismo Maduro y Sánchez. Pero fíjense, no aceptó rueda de prensa con preguntas, que es lo normal después de recibir a un presidente electo. No tuvieron una reunión vis a vis de 2 horas, no. Ni siquiera estaba en la agenda de Moncloa la visita, fue algo improvisado. Es como decir, no, aquí en el patio, aquí en el jardín, 4 fotos y adiós. A los fotógrafos no se les permitió más que prácticamente la imagen oficial que luego se distribuyó. No hubo una presencia de la prensa. Todo calculado, ¿para qué? Para que no hable. A Edmundo González le han prohibido hablar y le han prohibido manifestarse, y se lo ha prohibido el gobierno español. Por eso digo que esto no es un asilo, esto es una deportación, y han cambiado a Edmundo de carcelero. Hemos recibido muchos mensajes al respecto. Yo quiero que escuchen algunos de ellos. Hay gente muy enfadada, muy molesta, incluso personas que atacan a Edmundo. Yo ahí respeto la opinión de cada uno. A mí no me verán entre los que atacan a Edmundo, a pesar de que a mí tampoco me gusta todo lo que hace. Quiero que escuchen primero a Fabián. Fabián es militar. Escuchamos. Yo soy suboficial del Ejército de Tierra, entonces creo que me vas a comprender. Edmundo montó un ejército para ir a una guerra, un ejército que son sus votantes, sus seguidores, ¿vale? A una guerra en un ámbito democrático. Él ya sabía en dicha guerra a quién se enfrentaba y los riesgos que podía correr en caso de perder dicha guerra. Cierto es que cuando uno va a la guerra va con mentalidad de ganarla. Bien, él legalmente la ha ganado, pero sabía a quién se enfrentaba y las consecuencias que le podía acarrear. Entonces, a mí, como militar, si un líder te convence para enfrentarte a un tirano, es porque dicho líder asume todas las consecuencias suyas personales. Realmente lo que ha hecho ha sido un Puigdemont. Ha salido por patas y ha dejado a sus soldados, que son cientos de miles. Más, María José. No es que yo no aprecie a ese señor, no. Se me cayó el alma a los pies y me puse casi a llorar cuando le vi paseando para arriba y para abajo por los jardines de la Moncloa, donde su carcelero, porque lo único que ha hecho es meterse en una cárcel, le paseaba como un trofeo. Para eso ha quedado, para exhibirlo de trofeo entre los dos sátrapas. Don Edmundo, por Dios,
Si se iba usted a meter en esto, tenía que haber sacado antes a su familia discretamente. Nada más, Antonio. Viendo ayer la reunión en la Moncloa de la segunda autoridad con el Estado, con el presidente electo de Venezuela, sinceramente me parece que nos están tomando por tontos ambas partes, porque el partido sometido a las oligarquías extranjeras no aprueba la PNL para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Sin embargo, ayer lo reciben en la Moncloa. Está demostrado que no puede hacer declaraciones, ha negado reunirse con Pepe y Bosch y tiene una hija y sus 4 hijos, además de familia extensa, allí en Venezuela. Entonces yo la pregunta que me hago, ¿esto es una tomadura de pelo? ¿Es una estrategia, vamos a decir, surreal? ¿O simple y llanamente los tentáculos del poder de Maduro y la formación que tiene, que creo que lo que ocurre, es tan grande, aparte de la financiación, aquí al partido sometido a la oligarquía extranjera, que lo tiene copado y dominado todo? Y me voy a retirar una reflexión que hice hace varios días. Si tenemos la suerte y Dios nos da salud y vida de que vemos caer a toda la narcodictadura venezolana, el mismo día caerá Sánchez, la Tucán, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo seguiré pidiendo a Dios y a la Virgen del Águila que nos den amparo y que lo podamos ver. A ver, María Ángeles, quiero tu opinión. Tú te has manejado con embajadores, con políticos, con gente asilada que pasaba por Moncloa. Esto es otra cosa. La información te la hemos dado. Y yo estoy con el corazón dividido. Entiendo a Edmundo González que se marche para proteger a su hija, pero a la vez no puedo olvidar que ha decepcionado a mucha gente que esperaba más. ¿Tu opinión cuál es? La misma que la tuya, Albert. Corazón dividido. ¿Verdad? No entiendo esa estrategia de este señor tampoco. Me parece un plan, si no hay más por debajo, me parece una torpeza total y absoluta. Él solo se ha metido en un jardín del que ahora es muy difícil que salga. Y encima es un rehén porque, bueno, pues porque se ha enfrentado a un Maduro que es un personaje muy peligroso y con muchos resortes y muchas herramientas para vengarse hasta donde sea, utilizando a la propia familia de este señor. Así que me parece, cuando menos, muy torpe. Y eso tiene consecuencias, tiene muchas consecuencias. Esa imagen del jueves en Moncloa con el presidente del gobierno por los jardines, a mí me produjo una sensación muy extraña, algo desagradable, muy incómodo. Sí, a mí igual. ¿Tu opinión, Ordóñez? Pues yo, la verdad es que estoy con Edmundo González Urrutia, lo entiendo plenamente, es un señor ya de una edad avanzada, de una salud no muy recia realmente, y la única alternativa que tenía de quedarse en Venezuela era ir a la cárcel y la prisión, y os digo yo que no hubiera aguantado el régimen carcelero que tienen estos dictadores allí, ni las torturas a las que los someten, ¿no? Ya no solo es que tengan como rehén a una parte de la familia de Edmundo González. Edmundo González le hace un favor a María Corina Machado, poniéndose en primera línea cuando la dictadura venezolana impide que Machado fuese la candidata a las elecciones, ¿no? Su labor ya la realizó. Y luego, el ser recibido por Pedro Sánchez en la Moncloa ha sido un éxito para la oposición venezolana. Y de hecho, por eso le ha sentado tan mal a Maduro. Vale que Pedro Sánchez está poniéndole una vela al diablo y otra a los otros, ¿no? Y vale que la dramaturgia... Yo creo que es teatro, ¿eh? Yo creo que no le ha sentado mal. Es mentira que le haya sentado mal. Está pactado todo. Le ha sentado mal porque... todo entre Zapatero y Maduro. Todo escrito. Dentro de las condiciones no entraba ni que Pedro Sánchez llamase héroe a González Urrutia, ni que lo recibiese en Moncloa. Eso vale, seguro que no. Ni que el Congreso le reconociera, que eso no se lo esperaban.
Se ha juntado todo y Maduro tiene que seguir con la dramaturgia. Sí, el teatro. No, la suya, sí. Tampoco entraba dentro de lo normal que la ministra de Defensa calificase de dictador a Maduro. Sí, esto se les escapa, esto es cierto. Pero de verdad, yo quiero ser muy comprensivo con González Urrutia, que ha hecho una gran labor y que no tiene por qué irse directamente a la muerte, al sacrificio, que eso hubiera sido de quedarse en Venezuela. Opiniones. Maduro, por cierto, tuvo un lapsus. Yo creo que no es un lapsus. Yo creo que por primera vez dijo la verdad. Aquí, escuchen. Muchas gracias por haber asistido de más de 95 países a este histórico Congreso Fundacional de la Internacional Fascista. ¡Hasta la victoria siempre! Congreso Internacional de la Internacional Fascista. Efectivamente es lo que es Maduro y sus aliados. Quería decir antifascista, pero el subconsciente lo ha dicho. Venga, más. Luis, sobre sus hijos. Luis, atención, tiene hijos autistas y con un montón de problemas en el colegio en lugar de ayudar. Le escuchamos. Yo tengo 2 niños autistas que los tengo aquí en mi casa. Aparte de que no recibo ayuda ninguna por ser español. Resulta que mi mujer los metieron los niños en el colegio y ahora resulta que le dicen a mi mujer que los niños no pueden estar en actividades extraescolares, baloncesto, fútbol, tal. Aparte que me las querían hacer cobrar a 20 euros por cada niño, me dicen que no tienen profesor para los tipos de niños como los que tengo yo. O sea, no son capaces de contratar a un profesor, no. Pero darle paguitas a los inmigrantes ilegales, sí. ¿Cómo pueden decirte en una escuela no pueden jugar a fútbol o a básquet porque son autistas y necesitan? De verdad, es muy duro que le digan eso a un padre. Hay que buscar otra opción esa escuela. No puede desentenderse así. Me parece gravísimo y yo lo pondría por escrito esa protesta, no, que no quede solo en la radio. Bernie, sobre María Jesús Montero. Me ha parecido súper gracioso el vídeo que has hecho hoy con la ministra de Hacienda, que me ha recordado mucho a José Mota con sus sketches. Que tenga cuidado porque le va a quitar el sitio. Si no fuera porque está en el gobierno y nos representa a todos, bueno, eso se cree ella, claro, sería un sketch muy muy bueno. Está publicado con sus puntos y sus comas. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice, porque usted dice... María Ángeles, este es el nivel... Puro marxismo. No, sí. Esto es puro marxismo, de Groucho Marx. Exacto, sí. Nominalistamente, ¿eh? Nominalistamente. Y es ministra, es que es tremendo. Bueno, da mucha pena. 649-532-435. Tony habla de la educación en España. Yo escucho, ¿no?, a amigos, amigas, padres, madres, de chicos que entran en la carrera ahora. Y muchos chicos y muchas chicas en este país estudian carreras de alto nivel, de gran nivel, complejas. Y piensas, ostras, en un país que no se produce, o sea, que no somos productivos, estoy muy de acuerdo con la reflexión que ha hecho uno de tus contertulios hoy, porque es que es verdad. La educación hay que cambiarla totalmente. Ahora el problema que tenemos es que la educación de los críos que luego van a la universidad va dirigida hacia que cojan carreras complejas, que tendrán muy buena salida en otros países, pero en España no. Y por eso los chicos que acaban carrera desde hace unos años hasta esta parte, se tienen que ir de aquí. Muchas gracias, amigo. Grandes reflexiones. Y Salva es uno de nuestros espías confidenciales. Todo lo que vean por ahí nos lo cuentan. Y si pueden ya lo fotografían, ahí ya es cosa suya. Escuchen lo que vio Salva. Esto fue la noche del jueves al viernes pasado. Comentarte simplemente que acabo de salir de un restaurante de la zona de la calle Velázquez y me ha resultado muy curioso ver sentado en una mesa
al presidente del PNV, Aitor Esteban, y al ministro Bolaños. ¿Qué estarán tramando? Pues nada, sigue con lo que estás haciendo. Aquí otro en la trinchera. Un abrazo. Gracias, Salva. Es decir, fíjense, no es casualidad esto, ¿eh? El PNV rompe la disciplina de voto de apoyar al PSOE con Edmundo González. No. Aitor Esteban ha estado en todas las manifestaciones por la libertad de Venezuela. Miren, en eso chapó por él, porque se moja en contra de muchos de su partido. Y cuando había que votar, votó a favor de que se reconozca Edmundo González presidente electo. ¿Qué pasó? Que le temblaban las piernas al PSOE. O sea, nos sale un Puigdemont, Esquerra, que no te puedes fiar, y ahora el PNV nos abandona. Aitor, vamos a cenar. Y ahí está Bolaños comiéndole el coco a Aitor Esteban, pero no se te ocurra, el PP no es de fiar. El PNV es un partido traidor, el mayor traidor que hay en el Congreso. Pero a veces algunos de ellos tienen conciencia y Aitor tiene conciencia. No, yo aplaudo la acción de este hombre con Edmundo González. Esto es política, ¿no, Ordóñez? Esto es pura política, pero ya se ha encargado rápidamente Bolaños de airear a los cuatro vientos que se había reunido con Aitor Esteban, porque efectivamente tienen que cuidar esa relación. En el caso venezolano, el PNV es muy, muy sensible. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay un personaje histórico del PNV que se llama Iñaki Anasagasti, que nació en Caracas, ha votado en estas últimas elecciones porque tiene derecho, porque tiene la doble nacionalidad española y venezolana, y ha votado a favor del cambio, evidentemente, porque en los estándares en los que nos movemos, Iñaki Anasagasti está más cerca de Edmundo González que del sátrapa Maduro, ¿no? Esto tiene toda la lógica del mundo. Pues felicitaciones y gracias, Salva, por esa información. Bueno, amigos, nos vamos a ir a Venezuela, que tengo novedades. María Ángeles López de Celis, Miguel Ángel Ordóñez, gracias por vuestro tiempo y vuestros comentarios. Fuerte abrazo. Gracias. Busca igualmente la combinación, María Ángeles, busca la combinación. Sí, yo estoy ya a partir de hoy. Y vamos, ya verás. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hacemos broma, pero como pase algo en la caja fuerte de Moncloa, sospecharán de nosotros. Bueno, tenemos un amigo que está en Venezuela, tiene mucha información de lo que está sucediendo ahora ahí y nos la va a contar solo para los confidenciales desde la trinchera. No se vaya. Estás escuchando Castillón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Amigos, el miedo sigue gobernando Venezuela desde allí y desde aquí. El miedo a ser secuestrado, torturado o asesinado. Muchos venezolanos que están aquí o en otro país, 8 millones se han tenido que ir de su tierra, no son capaces de explicar demasiado por miedo a represalias a los familiares que les quedan en el país. Como ya contamos, es uno de los motivos por los que Edmundo González vino a cambio de salvar la vida de su hija, la que sigue viviendo allí. Es siempre una extorsión, es siempre una amenaza, un chantaje, es un narcoestado salvaje y es curioso que con criminales de esa calaña el Estado español negocie y tenga mediadores como Zapatero y gente que le ríe las gracias como Monedero, Yolanda Díaz, pero es la realidad. Ya vieron esta semana cómo se votaba que Edmundo González era el presidente electo y el PSOE votaba en contra. No hay que explicar más, ¿no? Las negociaciones son una cosa, pero hay acuerdos entre el gobierno de Maduro y el gobierno Sánchez.
Y siempre voy a las palabras de Alvarado, siempre hay que recordar a este hombre, el embajador de Guaidó, el embajador venezolano cuando Guaidó era el presidente en el exilio, que dijo lo que dijo: Zapatero y Maduro financiaron a Sánchez. Escuche una vez más. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas, con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas. Vergogracia, Air Europa, Rexol, Telefónica. Todas esas grandes compañías tienen inmensas deudas con el Estado venezolano. Ni Air Europa, ni Repsol, ni Telefónica han contado nada. Nadie les pregunta. ¿Cuánto dinero le dieron al proyecto de Sánchez bajo mano a través de Maduro? ¿Cuál era el origen de ese dinero? Bueno, a lo mejor, fíjense, imagínense, una idea. El dinero de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, recuerden que siempre se dijo que tenía una deuda con Air Europa de algo así como 200 millones de dólares. Parte de ese dinero iba en las maletas. ¿Qué hacía ahí Víctor de Aldama en el aeropuerto? Era el representante de Air Europa. Koldo llama por orden de Sánchez a Delcy. Delcy hace una parada en Barajas, le da su parte, los 200 millones a Air Europa, presuntamente todo, y la comisión, lo que ha dicho Alvarado, no sé, 5, 50, ¿cuántos para financiar el proyecto de Sánchez? ¿Cuánto dinero de las maletas de Delcy fue a pagar al proyecto de Pedro Sánchez? Acabó en la calle Ferrá. ¿Cuánto? Esa es la pregunta que no paramos de hacernos. Atando hilos es muy fácil, pero que nadie responde. Bueno, permítanme, quiero presentarles a un valiente. Se llama José, está en España, es venezolano. Bueno, no se llama José, le hemos cambiado el nombre por su seguridad, porque tiene familia en Venezuela. Pero él nos contará cómo están pasando ahora desde aquí y sobre todo desde allí la situación. La manera de que me lo cuente en libertad es esta: que no aparezca su rostro, que le cambiemos el nombre. Si no, no podría contar todo lo que sabe. José, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la oportunidad de podernos expresar. Y bueno, con ese intro magnífico, porque describe la realidad de lo sucedido y lo que sucede lamentablemente en nuestro país. Sí, bueno, después de las elecciones, en el cual nuestro presidente electo, Edmundo González, bueno, es el ganador de este proceso. Hemos visto cómo la arremetida del gobierno se ha llevado a muchos compañeros que han sido miembros de mesa, que han sido trabajando en la logística para la recolección de las actas. Han sido, bueno, prácticamente incomunicados, llevados a la fuerza sin ningún tipo de representación de sus abogados, ¿ok? No los dejan tener contacto con sus familiares y de hecho en las presentaciones las hacen sin ningún tipo de asesoría legal privada, lo cual los deja en completa indefensión. Aparte que los ruletean por los centros, por los distintos centros penitenciarios del país para que no sepan dónde estén, y para ellos también hacerle como, bueno, crearle más terrorismo psicológico del que ya sufren, ¿no? Es decir, José, desde que Edmundo González le obligan a marcharse bajo amenazas sobre su hija, como avanzamos aquí hace días, allí la represión es peor. Es peor, sí. O sea, comenzó antes y ahora es peor. Ahora siguen yendo por cada uno, inclusive de los otros líderes políticos que quedan, que apoyaron de alguna manera directa o indirectamente a toda esa recolección de actas, a todos esos a todo el procedimiento como tal para poder demostrar la victoria del embajador. Bueno, ha sido una persecución no solamente para ellos, sino van a por sus hijos. Porque lo grave no es que ni siquiera vayan por la persona, sino que van a por su familia. Eso es lo terrible del asunto.
Y sin ningún tipo de, como te dije, de asistencia legal, que, bueno, ahí existe unos abogados, de verdad, que se llama el Foro Penal, que tú sé que lo conoces, que tratan de asistir a esas personas, pero con todo y eso no le dan acceso, sino al cabo de muchos días, para poder ver dónde está ese privado de libertad. A ver, me dicen que en el sur del país aquello es territorio salvaje, que se dividen intereses rusos, chinos. Cuba es quien manda en Venezuela hace 20 y pico años, es como una provincia cubana. ¿Qué pasa en el sur del país y por qué ahí es territorio comanche, como dicen? Bueno, precisamente porque ahí tenemos una de las mayores desgracias de nuestro país, es ser rico en recursos naturales. Y allí no solamente como se reparte el oro, que eso realmente lo hace a discreción directamente la Presidencia de la República, sino que hay uranio y coltán, aparte de hierro y bauxita y otro tipo de elementos, pero que son elementos esenciales para armas de destrucción masiva. Y eso se pelean, lo que son los rusos, los turcos, y están metidos allí, todo esto como bien dirigido por los cubanos. Entonces eso ha sido no solamente corredor libre para ellos hacer y deshacer con respecto a la obtención de ese elemento, sino que también tenemos en el sur a lo que es el Ejército de Liberación Nacional y la FARC, que operan en todo el suroeste venezolano. Entonces es algo completamente una organización delincuencial, que hay mucha gente que cree que Venezuela es una simple dictadura. No, es una red delincuencial por donde lo mires, sin contar el norte del país, el estado Nueva Esparta. Claro. Ni Cuba ni Estados Unidos, yo creo que hasta cierto punto también le interesa que esto se mantenga, igual que Rusia y China. Es decir, hay muchos intereses para que siga el negocio criminal, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no hace nada? Sí, bueno, esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos, sobre todo bajo esta administración, que ha reanudado la compra de petróleo a Venezuela cuando se había suspendido. Se ha blanqueado a Maduro, Biden. Por supuesto, y de hecho ha bajado las sanciones que había puesto la administración anterior, y eso le ha dado mucho margen de maniobra a ellos a poder seguir haciendo sus negocios. Pero claro, ya están involucrados ellos y me imagino yo que menos interés tienen. El que habla es sancionado, pero no solo ahí, aquí también me dicen que están todo el día, deben tener un equipo rastreando en redes sociales, en canales de YouTube. Este programa que es humilde, tiene 100 y pico mil seguidores, no tiene millones como otros, también lo están rastreando, también lo investigan. Esto es obsesión, ¿no? Bueno, la sala situacional que ellos manejan es impresionante. De hecho, si los hacen para hacerle seguimiento a veces a pequeñas alcaldías para saber qué hacen, cómo hacen, intercepción de llamadas, de equipos de radio. Ellos tienen todo el servicio cubano, ruso, más el adiestramiento que ya han tenido los venezolanos que están allí, que se prestan para esto, es increíble. O sea, la sala situacional de ellos, de verdad que es impresionante. En la situación que me describes, que es terrorífica, es peor casi que antes de las elecciones, porque ahora se saben perdedores, se sabe que el fraude ha corrido por todo el mundo. ¿Dónde puede, no me lo digas, pero qué difícil para María Corina Machado estar escondida, ¿no? Bueno, es que imagínense, y ahora cuando el nuevo ministro de Relaciones Interiores es la persona tal vez más peligrosa de todo el régimen, imagínate cómo se potencia ese peligro para la líder de la oposición. Diosdado Cabello, ¿te refieres? Correcto. ¿Cómo va a acabar esto? En enero está previsto el juramento. Aunque jure Edmundo González Urrutia en Madrid o en cualquier lugar, eso no es lo que el pueblo desea ni lo que necesitan. ¿Qué falta para que esto termine? ¿Solo se puede hacer por las armas? Bueno, yo pienso que cuando tú tienes una red delincuencial de esta manera, creo que
no hay otro camino, lamentablemente. Esperemos que estemos equivocados, que se logre por la presión internacional realmente, pero que no sea esa falsa apoyo solamente de retórico internacional, sino que les toque el bolsillo, que les toque los bienes, que le toquen, que Madrid no se siga convirtiendo, o es el refugio de tantos familiares de estos enchufados y de estos delincuentes que manejan el gobierno y el poder allí, en el cual viven como reyesuelos allí en la capital. Y te hago una pregunta que me hizo a mí una televisión de Miami hace unos días. Edmundo González, cuando tuvo que refugiarse, no fue a la embajada española, fue a la embajada de Países Bajos porque no se fiaba de España. Solo cuando le obligaron, tras el acuerdo de Zapatero con Delcy Rodríguez, fue a la de España y le metieron en el avión militar y vino a Torrejón de Ardoz. Y esta es la pregunta, ¿está asegurada la protección a Edmundo González en España? Bueno, después de lo que pudimos ver hoy y de todas las negociaciones, acuérdense que el canciller de la dictadura es el señor Zapatero. Y allí con ellos no podemos garantizar absolutamente nada, porque se mueven por intereses que no son precisamente los legales y el deber ser. Por lo tanto, hasta que no veamos las condiciones como tal del asilo y las condiciones en el cual, si no lo quieren reconocer ni siquiera como presidente electo, mire, no sé cómo serán realmente ese acuerdo famoso de recibirlo aquí y cómo se va a manejar eso. Yo, para elegir este destino, me imagino yo que no hay nada seguro. Solamente es por coacción. Por cierto, escuchaste a la esposa de Borrell, portavoz presidenta del PSOE, diciendo que Zapatero era prácticamente un héroe porque había liberado a muchos presos en sus viajes a Venezuela. ¿Le escuchaste? Sí, vergonzoso realmente. Completamente un héroe, vergonzoso. Zapatero, decía Cristina Narbona, un héroe. Bueno, un héroe millonario a costa del sufrimiento y de la desgracia de un pueblo, y lo peor es eso, lo que nos está sumergiendo aquí. Es terrible. ¿Qué situación? No puede durar mucho más, aunque hay muchos intereses de organizaciones criminales para que sea así. Aquí la pregunta es cómo un país como España, europeo, una organización criminal como la de Maduro puede ser su aliado. Hay algo, hay maletas que desconocemos, hay negocios sucios entre ambos. Esa famosa ruta del oro de que siempre hablan, que sale de la rampa presidencial, pasa por Turquía, Baraja, Cuba, Venezuela. Bueno, eso está al alcance. Recuerda el caso Plus Ultra. Sí. Porque nacionalizan una compañía que no tenía ni aviones para que haga la ruta con lo que a ellos les toca traer y llevar. Correcto. Querido José, gracias por tu valentía. Estamos en contacto, tenemos los celulares y quedo a tu disposición. Mucha fuerza en tu país. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, éxito. Hasta aquí el programa de hoy, señores. Las próximas horas serán cruciales para saber si todo lo que le hemos contado hay algo de cierto o no, y mantenemos la esperanza de que algo cambie en Venezuela, que no todo sea como hasta ahora. Mirar a otro lado, intereses económicos y mentira y falsedad mientras pasan hambre, mueren, son torturados y se coarta la libertad de un pueblo. Por Venezuela, mañana estaremos aquí a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.